Bienvenidos a este análisis normativo. A ver, imagínense esto por un segundo. Es como si nuestros cerebros fueran un hardware prehistórico intentando correr un software legal del siglo XXVIII. Suena loquísimo, ¿verdad? Pero hoy vamos a explorar precisamente eso, la fascinante intersección donde la psicología cognitiva choca de frente con la arquitectura legal moderna. O sea, durante muchísimo tiempo operamos bajo puras ilusiones sobre cómo funciona realmente nuestra mente. Pero bueno, la ciencia avanzó a pasos agigantados y la ley literalmente está tratando de ponerse al día. A todo este movimiento lo llamamos reducción de sesgos a través de la ley. Básicamente es echarnos un clavado profundo en cómo se diseñan nuestras instituciones y entender por qué la estructura de nuestras elecciones cotidianas es, en gran medida, una arquitectura invisible. Y claro, aquí es donde surge una interrogante gigantesca. ¿Es la racionalidad humana perfecta una simple ilusión? Piénsenlo un momento. Durante décadas, la economía clásica y casi todo el diseño de nuestras leyes se construyeron sobre una suposición fundamental, casi como un acto de fe. Asumían que las personas siempre evalúan la información de manera impecable y que toman decisiones matemáticas y perfectamente calculadas. Pero seamos completamente honestos, ¿es eso realmente lo que pasa cuando firmamos un contrato larguísimo o cuando nos metemos en una disputa legal? ¡Para nada! Bueno, entremos de lleno en esto porque hay un choque monumental entre la teoría y la práctica. Por un lado, tenemos esta idea de la racionalidad neoclásica, que asume un cálculo perfecto y una libertad absoluta. Prácticamente nos imagina como si fuéramos computadoras hiperlógicas. Pero por el otro lado, nos topamos con la dura realidad. La evidencia empírica nos abofetea con el mundo de los sesgos cognitivos, o sea, el hecho totalmente documentado de que cometemos errores sistemáticos y de que dependemos muchísimo de heurísticas, que no son más que atajos mentales impulsados por nuestro sistema emocional más básico. Y exactamente este, es el conflicto central que el sistema legal moderno tiene que resolver ya, con absoluta urgencia. Entonces, para no perdernos en esta complejidad y bajar un poco la carga cognitiva, vamos a seguir una hoja de ruta clarísima de 5 pilares. Número 1, el mito de la racionalidad. 2, el paternalismo asimétrico. 3, el poder de las reglas. 4, transparencia contra el optimismo. Y finalmente, pausas y límites procesales. Así que, número 1. El mito de la racionalidad, o el estrepitoso fracaso de la lógica perfecta. Miren, toda la evidencia empírica que se ha acumulado en estos años ha expuesto algo innegable. Nuestro modelo tradicional de racionalidad es un fracaso rotundo. Y ojo, esto ya no es solo una teoría de pizarrón. Los datos duros demuestran que nuestras mentes operan usando atajos, o estas famosas heurísticas, que nacen de nuestras emociones. Además, sufrimos de una ceguera del ego tremenda por culpa del sesgo adversarial. Básicamente, vemos los conflictos de manera súper distorsionada a nuestro favor. Y ni hablemos de cómo caemos una y otra vez en la paralizante escalada de costos hundidos. Ya saben, cuando seguimos tirando dinero o tiempo en una pésima decisión simplemente porque ya le metimos mucho esfuerzo y no queremos soltarlo. Estas vulnerabilidades humanas son tan universales que rediseñar nuestras instituciones a gran escala pasó de ser una buena idea a ser una necesidad ineludible. Pasamos a la sección 2, el paternalismo asimétrico, lo que podríamos llamar un compromiso bastante elegante. Entonces, el punto crucial aquí es este. Si sabemos de sobra que somos tan vulnerables a nuestros propios cortocircuitos mentales, ¿cómo rayos debería responder la ley? Porque evidentemente, la solución no puede ser quitarnos coercitivamente nuestra libertad de elegir. Ahí es donde entra la genialidad del paternalismo asimétrico, también conocido como paternalismo libertario. Es un paradigma totalmente revolucionario. Imagínense que son como las barreras laterales que le ponen a los niños en las pistas de boliche. A través de pequeños empujoncitos o acicates regulatorios invisibles, el sistema nos protege económicamente de nuestras propias fallas, pero, y esto es grave, sin eliminarnos jamás el libre albedrío. Básicamente, es una red de seguridad arquitectónica silenciosa. Y claro, este marco tan sofisticado no es que haya aparecido de la noche a la mañana. En realidad, fue desarrollado por algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, precisamente para atajar esta avalancha de errores humanos. Estamos hablando de investigadores y académicos pioneros de instituciones súper prestigiosas como Harvard, Yale, Stanford y la Universidad de Chicago,
Genios de la talla de Cass Sunstein, Christine Joles y Richard Thaler, quienes demostraron paso a paso cómo los tribunales y el gobierno pueden implementar estas intervenciones de manera súper inteligente y finamente calibrada. Vamos con la sección 3, el poder de las reglas, o cómo manipular las configuraciones predeterminadas a nuestro favor. Y esto ilustra de manera brillante cómo funciona la teoría en el mundo real. En nuestro ecosistema financiero y digital de hoy en día, la inercia humana es una fuerza brutal. Estamos programados para dejar las cosas tal como están, lo que llamamos el sesgo del status quo. Al contrastar estas dos arquitecturas de opciones, vemos cómo la ley puede voltear la tortilla y usar esa inercia para protegernos. Del lado oscuro, digamos, tenemos los esquemas opt-out laberínticos, esas tácticas explotadoras que se aprovechan de nuestra pereza para darnos de baja de algún servicio. Pero, en respuesta a esto, la ley empieza a imponer algo mucho más proconsumidor, el consentimiento opt-in. Al exigir reglas estrictas donde uno tiene que aceptar activamente, se protege en automático a las personas financieramente más vulnerables en temas súper delicados, como la privacidad de datos o los ahorros para el retiro, evitándoles tomar decisiones complejas y desgastantes. Cuarta sección, transparencia contra el optimismo. El encuadre estadístico obligatorio. Pasa algo muy curioso cuando nos enfrentamos a decisiones que implican riesgos de vida o deudas gigantescas. Nuestra mente nos traiciona con un optimismo irreal y, francamente, destructivo. Creemos que a nosotros nunca nos va a tocar lo malo. Para romper esa burbuja, fíjense en este número, 85%. Supongamos que esta es la tasa real, empírica, de que un producto de inversión fracase catastróficamente. Bueno, las agencias federales ahora exigen que este tipo de datos ya no se escondan en las letras chiquitas que nadie lee. Obligan a usar estadísticas visuales y empíricas sobre las pérdidas reales. Es literalmente un cubetazo de agua fría para forzar una recalibración vital en nuestra cabeza antes de que firmemos contratos que podrían llevarnos a la ruina. Porque, esta transparencia obligatoria expone una dinámica loquísima en el mercado de consumo. Hay un abismo gigantesco entre cómo percibimos irracionalmente el riesgo, pensando que es bajísimo, y las tasas base empíricas de fracaso, que en realidad están por las nubes. Al ponernos estos datos duros y transparentes justo frente a nuestras narices, la ley ataca directamente ese optimismo engañoso del que se aprovechan muchos mercados explotadores. Y finalmente llegamos a la sección 5, pausas y límites procesales, es decir, periodos de enfriamiento y barreras de evidencia. Si lo piensan un poco, los tribunales y los litigios corporativos son el caldo de cultivo perfecto para las pasiones efímeras y para esa necedad de no querer soltar algo en lo que ya invertimos muchísimo. Todo proceso legal suele empezar con una disputa súper emocional cegada por nuestro propio ego. Si pasáramos de ese enojo directo a estar frente a un juez, sin escalas, sería un caos analítico total. Por eso, el mapa procesal contemporáneo exige pasar por mediaciones extrajudiciales ineludibles, los famosos periodos de enfriamiento. Al forzar estructuralmente esta pausa, la ley actúa literalmente como un freno de mano sobre nuestro sistema emocional primario, permitiendo que la resolución final sea muchísimo más calmada, lógica y funcional. Pero ojo, las barreras protectoras dentro del tribunal no se quedan solo en exigir pausas. Para cuidar que la sensibilidad analítica de los jurados no se contamine, los tribunales implementan reglas de exclusión súper estrictas. El objetivo, mantener cierta evidencia posterior al hecho, que suele ser muy impactante, totalmente fuera de la vista del jurado. Esto se hace para evitar a toda costa el infame sesgo retrospectivo. Ya saben, esa maña inevitable que tenemos los humanos de ver algo que ya pasó y decir, era obvio que iba a pasar, yo lo sabía desde el principio. Si el sistema legal permitiera todo tipo de evidencia libremente, esta ilusión retrospectiva cegaría y contaminaría por completo el juicio. Así que, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, queda flotando una pregunta bastante provocativa. ¿Exactamente dónde está la línea entre una red de seguridad legal que nos protege de forma invisible y una restricción real a nuestra libertad individual? A lo largo de esto, hemos visto cómo la arquitectura del paternalismo asimétrico ajusta las opciones predeterminadas, exige transparencia empírica dura y pura, y nos obliga a tomar pausas procesales para salvarnos, irónicamente, de nosotros mismos. Reconocer hasta qué punto la mano invisible del derecho está guiando nuestras elecciones de todos los días es absolutamente vital. Entender esto nos convierte en participantes mucho más conscientes de nuestras propias vulnerabilidades en un mundo sumamente complejo. Nos deja muchísimo en qué pensar, ¿no creen?